No hay que esperar más. El Banco Central Europeo ya está rescatando a España. ¿Cómo lo está haciendo? Veámoslo. El Banco Central Europeo concluyó su adquisición neta de deuda pública este pasado mes de julio. Desde julio, el Banco Central Europeo ya no está incrementando sus inversiones en deuda pública europea, no está comprando nueva deuda pública de los estados europeos, lo cual en principio debería dejar a algunos de esos estados, en particular aquellos que estén más endeudados, aquellos que tengan menor credibilidad frente a la comunidad inversora, debería dejar a esos estados expuestos al mercado. Si ya nos está dopando el mercado de deuda pública europea con la monetización de esos pasivos por parte del Banco Central, aquellos estados que tengan una mejor reputación, aquellos estados que sean relativamente más solventes, deberían pagar tipos de interés apreciablemente más bajos, porque los inversores se pelearían por su deuda aún pagando tipos de interés modestos, y en cambio aquellos otros estados que tengan una peor reputación, que estén relativamente más endeudados y por tanto sean más insolventes, deberían abonar tipos de interés mucho más altos que los anteriores, porque los inversores no deberían estar dispuestos a comprar su deuda a menos que se les ofrezca un tipo de interés lo suficientemente alto como para compensar los mayores riesgos que supone invertir en esos títulos de deuda. Y es verdad que en un primer momento se produjo un ensanchamiento muy importante en los diferenciales entre los tipos de interés de la deuda pública alemana y de la deuda pública española o italiana. Sin embargo, ese incremento del diferencial de la prima de riesgo se ha ido reduciendo con el paso de las semanas. ¿Y por qué se ha reducido significativamente con el paso de las semanas? Pues hay tres explicaciones posibles que no son necesariamente incompatibles entre sí. La primera es que durante las últimas semanas el riesgo de recesión se ha ido instalando en los mercados. Cada vez hay más miedo a la recesión y menos miedo a la inflación y a las subidas de tipos de interés. Básicamente se descuenta que cuando entremos en recesión los bancos centrales revertirán la dirección de su política monetaria y empezarán a bajar tipos de interés. Si eso es así, si vamos hacia una recesión, si vamos hacia bajadas a medio plazo de los tipos de interés, puede tener sentido adquirir deuda pública no solo como activo refugio, sino también como activo especulativo, porque si el Banco Central Europeo o la Reserva Federal bajan los tipos de interés a medio plazo, la deuda pública se revalorizará. Aquellos títulos de deuda pública que se hayan vendido a un tipo de interés del 4% verán incrementado muy notablemente su valor si los tipos de interés pasan a estar al 1% o al 0,5%, porque esos títulos de deuda seguirán pagando el 4% y lo que podrá obtener un inversor en el mercado será el 1 o el 0,5%. Y por consiguiente los inversores se pelearán por comprar esos bonos que pagan el 4%, que es mucho más de lo que estará ofreciendo en esos momentos el mercado. Una segunda explicación de por qué se han contraído las primas de riesgo durante las últimas semanas es que, como es bien sabido y como ya tuvimos ocasión de describir en este canal, el Banco Central Europeo ha creado un nuevo mecanismo de rescate para aquellos países que estén en problemas en los mercados financieros. Si el tipo de interés de un país se dispara demasiado, el Banco Central Europeo acaso active este mecanismo de rescate llamado TPI y al ser activado contribuir con una política monetaria activista focalizada en algún activo concreto, por ejemplo deuda pública italiana, compras masivas de deuda pública italiana, contribuir a reducir ese tipo de interés. Es verdad que el mecanismo todavía no se ha activado y es verdad que, como ya explicamos, las condiciones, al menos en teoría, para activarlo son muy estrictas y si se cumplen a rajatabla esas condiciones, difícilmente España o Italia podrán acceder siquiera a este mecanismo. Pero el mero hecho de que exista el mecanismo, el mero hecho de que el Banco Central Europeo amenace a los mercados con usarlo, ya puede disuadir a los mercados de ponerse cortos en títulos de deuda pública española o italiana, porque los inversores saben o temen
que si el tipo de interés de estos títulos de deuda aumenta mucho, el Banco Central Europeo puede entrar a intervenir y aquellos que hayan apostado en contra de la deuda pública periférica, por ejemplo, poniéndose cortos en la misma, pueden terminar arruinados. De modo que la posible, ya no la real, sino la posible intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda puede servir como instrumento disuasor de ataques especulativos, fundados en todo caso, pero de ataques especulativos contra la deuda pública relativamente menos solvente dentro de la eurozona. Pero, en tercer lugar, existe otra explicación a por qué las primas de riesgo han estado reduciéndose durante las últimas semanas. Y es que, en tercer lugar, el Banco Central Europeo ya ha empezado a rescatar a países como Italia o como España. Es verdad que de momento se trata de un rescate blando, de un rescate moderado, pero en todo caso de un rescate. ¿Y cómo se está articulando este rescate? Bien, cuando al principio del vídeo hemos explicado que el Banco Central Europeo había concluido sus programas de compra de deuda pública, tanto el programa de compra de deuda pública que se inició en 2015 como el programa de compra de deuda pública específico para la pandemia, cuando hemos dicho que esos programas finalizaron, nos hemos referido en todo caso a que el Banco Central Europeo ha dejado de hacer nuevas incorporaciones de deuda pública a su balance, que deja de comprar en términos netos. Pero eso no significa exactamente que el Banco Central Europeo haya dejado de comprar totalmente deuda pública en los mercados. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo ha comprado entre 2015 y 2022 una ingente cantidad de deuda pública. En este gráfico justamente podéis observar cuál ha sido la evolución a lo largo de los años de las tenencias, de las inversiones en deuda pública que ha efectuado el Banco Central Europeo. En el año 2014, antes de que empezara el quantitative easing, la flexibilización cuantitativa por la cual se iba comprando mes a mes nueva deuda pública europea, los títulos de deuda pública que poseía el Banco Central Europeo rondaban el medio billón de euros. A día de hoy, a finales de 2021, los títulos de deuda pública en manos del Banco Central Europeo rozan los 5 billones de euros. Es decir, que prácticamente ha multiplicado por 10 sus inversiones en deuda pública. Pues bien, toda esa deuda pública que posee el Banco Central Europeo, alrededor de 5 billones de deuda pública, en términos comparativos, aunque una cosa es un flujo y la otra es un stock, pero para que tengamos una magnitud de qué supone esto, estamos hablando de 5 veces el PIB de España, podría haber comprado 5 veces, prácticamente 5 veces, toda la deuda pública que tiene emitida España. Todos esos títulos de deuda pública que tiene el Banco Central Europeo van venciendo con el tiempo. Los gobiernos amortizan la deuda pública y el BCE, el Banco Central Europeo, recibe el dinero de la amortización de esa deuda pública. Con lo cual, si el Banco Central Europeo no quiere que sus inversiones en deuda pública se reduzcan de manera muy rápida, lo que tiene que hacer, no para incrementar el saldo acumulado en deuda pública, sino para estabilizar las inversiones en deuda pública que posee, o al menos para reducirlas a un ritmo que considere modesto, aceptable, lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es, cuando recibe dinero de la amortización de la deuda pública que ya ha comprado, reinvertir ese dinero en comprar nuevos títulos de deuda pública. Y eso es lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo durante los últimos meses. Ha dejado de comprar nueva deuda pública, ha dejado de incrementar netamente el tamaño de su balance, pero los títulos de deuda pública que van venciendo, el dinero que recibe por esos títulos de deuda pública, los reinvierte en comprar deuda pública en los mercados para mantener, para estabilizar el tamaño de su balance. Y lo lógico sería que esas reinversiones en adquirir deuda pública se produjeran, se materializaran en unas proporciones similares a la deuda pública que va venciendo. Si me vence un título de deuda pública alemana, utilizo ese dinero para comprar
deuda pública alemana, no para comprar deuda pública griega. Pero eso es lo que no está haciendo el Banco Central Europeo desde el pasado mes de junio. Desde junio, el Banco Central Europeo está sesgando la dirección de sus reinversiones de deuda pública. Aunque no incrementa en global el tamaño de su balance, sí está aumentando sus tenencias relativas de los títulos de deuda pública de algunos países europeos. Sí está dejando que se amortice la deuda pública alemana o la deuda pública holandesa, y con ese dinero que procede de haber amortizado esa deuda y por tanto de que esa deuda desaparezca de su balance, con ese dinero lo que está haciendo es incrementar sus tenencias de otros títulos de deuda pública. ¿De cuáles? Pues de los títulos de deuda pública de Italia, de Grecia y de España. Fijémonos en este otro gráfico que es muy ilustrativo. Este otro gráfico refleja las inversiones, las reinversiones netas en deuda pública por países que acomete el Banco Central Europeo dentro del programa de adquisición de deuda pública por la pandemia. Como digo, no es que este programa siga operativo en el sentido de que sus adquisiciones netas globales aumenten. No se está comprando en términos netos nueva deuda pública dentro de este programa, pero sí se está dejando que el peso de la deuda pública alemana o holandesa se diluyan. Como vemos, por ejemplo, la tenencia, la inversión en deuda pública alemana se ha reducido en 14.000 millones de euros solo en junio-julio, y en cambio, al mismo tiempo, se está incrementando la presencia de deuda pública española, italiana o griega. Concretamente, las inversiones netas en deuda pública italiana durante estos 2 meses, junio-julio, han aumentado en casi 10.000 millones de euros. Los de la deuda pública española en casi 6.000 millones de euros y los de la deuda pública griega en más de 1.000 millones de euros. Por tanto, reducimos la inversión que tenemos inmovilizada en deuda pública alemana, 14.000 millones de euros menos, o en deuda pública holandesa, 3.000 millones de euros menos, y con ese margen, con esa holgura financiera que hemos ganado, porque el programa en términos generales está cerrado, pero internamente sigue abierto, con esa holgura que hemos conseguido, compramos deuda pública de países en problemas. Porque que se esté comprando sesgadamente deuda pública italiana o española y no deuda pública de otros países, lo que pone de manifiesto es que el Banco Central Europeo considera que hay problemas, que hay tensiones en el mercado de deuda pública de Italia, de España o de Grecia, y que precisamente por eso tiene que intervenir en su favor, porque esto es una intervención. Si no fuera una intervención, no se compraría deuda pública solo de unos poquitos países de manera muy concentrada, sino que se distribuiría el pastel de las reinversiones entre todos, pero eso no sucede. Por tanto, estamos ante un rescate blando o sin condiciones, pero rescate al fin y al cabo. El Banco Central Europeo está interviniendo en nuestro favor en los mercados para conseguir reducir nuestros tipos de interés en los mercados, no los tipos de interés de otros estados europeos, sino los tipos de interés de países problemáticos como Italia, como España o como Grecia. Y de momento, como digo, ese rescate es gratis, es sin condiciones. Pero dado que necesitamos un rescate, dado que somos dependientes de la buena voluntad del Banco Central Europeo, ¿qué sucederá si en algún momento nos exigen condiciones?